Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa Pol Terapéutico Casia, y como siempre me acompaña mi cofundadora Perlita Yáñez. Gracias, Adri, y pues les damos bienvenida a este nuevo episodio de Empolérate. Y bueno, como ustedes saben, el mes pasado de marzo lo dedicamos a mujeres empoderadas, poleras, y que además son luchadoras sociales, pero lamentablemente pues somos tantas que no nos alcanzó el mes para poder invitarlas a todas, así que en esta ocasión tenemos una súper invitada que cumple con todos estos requisitos. Le damos la bienvenida a Jen Blanco. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de conocer este espacio. Pues bueno, Jen, estamos muy impresionadas por la actividad que tú haces, no solamente como polera, sino también como parte de estas causas sociales que nosotros también buscamos ir promoviendo. Tú eres directora de una asociación que se dedica a lo que son las infancias trans. Cuéntanos un poco más de ello. Sí, es una asociación civil sin fines de lucro en la cual acompañamos a familias que tienen hijas, hijos e hijes trans o no binarias. Nos encontramos en la Ciudad de México, pero nuestro trabajo es a nivel nacional. Principalmente lo que hacemos es asesorarles en materia de derechos humanos, en temas educativos, de cómo se debe comportar la escuela cuando hay una infancia o adolescencia trans o no binaria en la escuela. Hacemos comunidad, nos juntamos, somos muchas familias en todo el país que tenemos hijas, hijos e hijas trans o no binarias, y nos gusta hacer esta comunidad. Y además, creo que de las partes más significativas que hacemos es que impulsamos políticas públicas para defensa de derechos humanos. Ok, impresionante la labor de la organización. Y cuéntame, ¿cómo es que surge la idea de hacer esta organización? ¿Cómo empieza esta, pues sí, esta necesidad de llevar a cabo este proyecto? Pues la organización, yo no soy la fundadora es Tania Morales, que también les invito a que busquen ella, así en Google pongan Tania Morales Infancias Trans, se van a encontrar un montón de información. Ella es mamá también de una persona trans, no binaria, y la organización la fundó pensando justo en que cuando su hija le hizo saber sobre su identidad, fue de, yo no sé nada sobre este tema, no se habla sobre personas trans Así menores de es. 18 años, y empezó a ver en primer lugar, la defensa de sus derechos. ¿Qué sucedía con sus documentos oficiales, ¿no? Tema de nombre, qué pasaba después en la escuela, el acceso a servicios médicos, toda esta información que se iba buscando y que en el 2018, que fue cuando se fundó ya formalmente la asociación, no existía, bueno, no que no existiera, porque pues infancias trans han existido toda la vida, más bien no se hablaba del tema. Entonces así fue Exacto. como se fundó y yo me acerqué a Tania, a la asociación, porque soy orgullosa mamá de un chico trans que tiene ya 16 años. Entonces, buscando información, llegué a la asociación y me fui metiendo poco a poquito como la humedad, dicen, hasta que llegué a yo siendo activista, involucrándome en todas las actividades y tuve la fortuna de que Tania confió en mí para asumir ahora la dirección de la organización. Claro. Ok. Sí, fíjate que esto que comentas, Jen, es muy importante porque creemos que esto que sucede con los jóvenes, con los niños, está la idea equivocada. Hay muchos tabúes alrededor de lo que es este tema, porque se cree que estas infancias, por el simple hecho de ser jovencitos, no tienen el conocimiento, la madurez como para saber realmente su propia identidad. Y inclusive se ha llegado a estigmatizar tanto que pues piensan que es una moda, ¿no? Que inclusive es una cuestión de moda, es algo pasajero, pero pues realmente es un impacto muy fuerte tanto para lo que son
estos chicos que lo viven, como también las mismas familias. Si para una persona que se identifica a sí mismo como homosexual es un proceso complicado, lo es todavía más para un niño o una niña que se identifica de una manera diferente, ¿no? Me imagino. Sí, sí, claro, cuando hablamos de temas de orientación sexual o de identidad de género, pues sí, realmente estamos en una sociedad donde no hay esta preparación porque no recibimos la educación necesaria para saber las diferencias, ¿no? Incluso esta diferencia, como les decía, entre los conceptos básicos de qué hablamos cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de orientación, cuando hablamos de sexo, de expresión de género, todo esto nadie nos lo enseña. Entonces, cuando se acerca a una infancia y nos habla sobre su identidad, pues regularmente se pone en duda de si realmente tendrá la edad necesaria, si realmente sabe de lo que está hablando, cuando pues la identidad de todas las personas, sean personas trans o no, se empieza a formar a partir de los 18 meses. Entonces ahí empieza todo este constructo de quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos en el mundo y cómo nos vamos identificando en relación a nuestros pares. O sea, yo, por ejemplo, veía a mi mamá y de ella decía, "Ah, pues esto es lo que significa ser una mujer, ¿no? Yo la veo a ella de ciertas formas y ser mujer es diferente para todas las mujeres, ¿no? Todas las personas que nos identificamos como mujeres, para mí puede ser el uso de maquillaje, falda y demás, y para otra puede decir yo jamás me pongo maquillaje, pero no dejo de ser mujer. Y así, ¿no? Eso es lo que va construyendo nuestra identidad. Y para las familias, pues justo caemos en este tema de decir, no entiendo nada, ¿no? Fue lo que me pasó a mí, de yo apoyo, acompaño y respeto, pero no sé cómo hacerlo. Ni siquiera sabía, es más, yo ni siquiera sabía sobre hombres trans, ¿no? No sabía de su existencia, porque siempre hemos visto representación de mujeres trans, una representación que por muchos años ha sido bastante mala, hasta ahora Ujú. más o menos ha ido cambiando, pero empezando desde ahí, ¿no? Que no tenía ni idea de qué hacer. O sea, la convicción, muchas familias tenemos esta convicción de apoyar y amar, pero no sabemos qué es lo que implica, qué sigue, cómo cuidamos, ¿no? O qué hacemos más allá de nuestro círculo social. Exactamente. Y bueno, en este sentido, creo que lo que mencionas en el aspecto de que la sociedad no está educada, porque realmente no estamos educados en esos temas, me parece muy importante la cuestión de empezar como a definir, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ¿cómo nos explicarías, ahora sí que como con manzanitas, ¿no? ¿Qué es una persona trans? ¿Cómo es que podemos a veces como dirigirnos? Porque muchas veces está como la cuestión también de, es que no me puedes decir así o no puedes usar como él o ella. ¿Cómo podemos dirigirnos y defínenos qué es una persona trans? Una persona trans es una persona que no se identifica con el género asignado al nacer. Cuando una persona nace, bueno, un bebé, una bebé nace, de acuerdo a las características sexuales externas, se le define un género, ¿no? Ujú. Que es independiente al sexo. También les voy a recomendar a todas las personas que nos ven también que busquen el muñeco de jengibre o la figura de jengibre. Esa es una infografía que viene muy bien explicado cuáles son todos estos conceptos que necesitamos entender. Pero ahorita para no alargarnos así en una hora explicando la figura de jengibre, es este género, no es diferente al sexo. El sexo son todos los componentes que hacen, bueno, lo vamos a reducir como muchas veces se ve, a los genitales. Eso Ujú, significa el exactamente. sexo, ¿no? Y el género no es determinado por el sexo. El género es un Ujú, constructo social, como ujú, les decía. Finalmente, para cada persona, ser mujer o ser hombre es diferente y lo expresa de una u otra forma. Ujú. Entonces, esa es una persona trans, la que no se identifica con ese género asignado o también le llamamos impuesto al nacer. Desde nuestra organización hablamos de esta imposición del género por todo lo que implica que te impongan estas cargas sociales que ya tiene un género, ¿no? El ser mujer y que entonces las niñas de rosa y son bien portaditas y calladitas y modositas y demás, ¿no? Y ujú, los claro. niños, el fútbol, etcétera. Por eso es que hablamos de la imposición de género, y esa sería la diferencia. Y
En contraste, este otro prefijo que se utiliza, que es decir, personas cisgénero, somos quienes sí nos identificamos con este género que se nos impuso al nacer. Entonces, yo soy una persona cisgénero, aquí ustedes también son personas cisgénero, Ujú. y las personas trans, pues son estas que no se identifican, y puede haber mucha variación, ¿no? O sea, están las personas trans binarias que entran Ujú. dentro de identificarse como hombre o mujer, y las personas trans no binarias, que también la no Ujú. binariedad es todo un espectro, Sí. pero es no me identifico totalmente como hombre o totalmente como mujer, o no me identifico como ninguno de los dos géneros y está fluctuando a veces esta Ujú. identidad, ¿no? Suena complicado, yo sé que para muchas Sí, personas que no bastante. tienen contacto con estos temas Ujú. es de, ya me están inventando otra vez otra raíz cuadrada, ¿no? Y Sí, no va claro. tanto por ahí, o sea, sí, es complejo si piensas que nunca nos hablaron de eso, pero en realidad son temas que siempre han existido. Personas trans y no binarias tenemos pues toda la vida. Siempre han Eh, existido, sí. Aquí en México, por ejemplo, no son necesariamente mujeres trans, pero está la comunidad Mushe, ¿no? Y Claro. la Claro. comunidad Mushe, les digo, muchas veces no se identifican como mujeres trans, pero sí estamos hablando de una identidad cultural que no entra dentro del binarismo de género. Entonces, Sí, pues sí, definitivamente no es TikTok que hizo que la epidemia de personas trans saliera. sí, Simplemente ya tenemos más acceso a la información y eso hace pues que todos estos temas estén más visibles allá afuera. Así claro. es. Sí. Sí, así es, o sea, siempre han existido, siempre han estado ahí, solamente que pues ahora ya se les puede visibilizar más. Y además lo importante, como tú lo dices, ¿no? Estar informándonos acerca de esto. Y sí, efectivamente, como bien lo señalaba Adri, esta cuestión de términos que efectivamente confundimos lo que es género con sexo, eh, y que pues ha llevado también a todas estas confusiones. Y bueno, cambiando un poquito de tema, dinos, Jen, ¿cómo es que tú llegaste al pole? ¿Qué fue lo que te motivó a practicar pole? ¿Cómo supiste por primera vez acerca del pole? Y bueno, ya después vamos a hablar un poco cómo vamos a combinar estos dos temas durante la conversación. Pues yo había tenido muchas experiencias en actividades deportivas, porque finalmente era es algo que me gusta hacer, ¿no? La movilidad y todo, y sirve, o sea, sí, digo, entraremos más en ese tema, pero emocionalmente también ayuda mucho la actividad física. Ujú. Y yo había pasado por varias cosas y no me gustaba, o sea, no me terminaban de convencer, no me sentía como esta pasión de, ¿no? Y cerca de mi casa había un estudio y yo vi el letrero y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Pero sí traía yo esta idea de el tubo, ¿no? De es ir a bailar y esto, y pues yo misma tuve que quitarme como este prejuicio, porque a pesar de mi actividad, pues también tenemos prejuicios, ¿no? Yo misma dije, Sí. bueno, quiero probar, ¿no? Y fue de la primera clase muestra es gratis. Y dije, bueno, lo intento. Y así fue como llegué, o sea, por simple curiosidad y permitirme también explorar esto, porque eso es importante. Y cuéntanos, ¿cómo es que el pol y tu activismo social se juntan? Sí hay una cuestión ahí de que se pueden, digamos que combinar ambas partes. ¿Te ha servido de escaparate? ¿Son prácticas completamente diferentes? Cuéntanos cómo manejas las dos cosas. Pues primero a nivel personal me ayuda muchísimo porque cuando estás en el tubo, pues, tu mente tiene que estar en lo que estás, ¿no? O Claro, sea, sí. sí, un Así es. movimiento en falso y suelo. Entonces, Sí. o sea, fue de las primeras cosas que a mí me apasionó del pole porque me permitió desconectarme de las actividades que yo hago, ¿no? O sea, hoy en día mi activismo es 24/7 y son temas muy fuertes los que llego a acompañar, de los que me llego a enterar. Entonces, la ruta de escape de todo eso emocional siempre fue el pole, por esto de te desconectas, ¿no? Y más allá de eso, como yo acompaño a familias que tienen infancias, pues el mismo prejuicio que yo pude tener al principio de decir cómo es el tubo y solo el baile y piensas en hasta incluso en trabajo sexual y todo eso, Ujú. yo tenía este temor de decir hago pole o de hacerlo como más público y que fueran a decir, no, pero si las infancias, si les va a meter ideas y todo, ¿no? O Se sea, los va a llevar a trabajar. ajá, sí. Ya está armando ahí su cuadrilla de poleras. Sí. Sí.
Y así fue como dije, pues esta es la forma de mezclar, ¿no? De hacer las dos cosas y decir, ¿por qué tenemos que tener este prejuicio sobre, es un deporte maravilloso que la gente que lo critica no tiene ni idea de lo que se necesita para Sí. subir al tubo, o sea, no se imaginan. Entonces, así fue como yo fui conectando y sintiéndome con esa confianza de decir, sí, yo hago pole y me gusta mucho y me gustaría competir otra vez y cosas así, ¿no? Porque, pues eso, lo de las competencias es otro tema, pero sí ser más visible, porque yo soy la cara visible de la organización en este momento y Ujú. así fue como lo conecté, ¿no? Hay que tener esta congruencia con mi actividad y con hablar de la mente abierta y de aprender otras cosas y decir, el pole es más allá de que personas en poca ropa y bailando alrededor de un tubo. Exacto, Ujú. correcto. Tienes toda la razón del mundo. Sí, es muy interesante ver este proceso que tú misma tuviste y has tenido, porque por un lado, pues estás viviendo una situación con infancias de una manera totalmente diferente a la tradicional, en donde tú misma tienes que ir descubriendo tus propios prejuicios, tus propios estigmas, y ya una vez que los enfrentas y los trabajas, pues te das cuenta que también tienes otros más que pues que también tienes que ir trabajando, ¿no? Y sobre todo, pues es algo muy bonito que se ve que has logrado en este sentido de que dices, bueno, sí, estoy siendo la cara de mi organización y por lo tanto, pues yo también tengo que ser coherente con lo que hago, ¿no? Y hablando a esto de los niños y las niñas, ¿tú de qué manera crees que se puede acercar la gente al pol sin estas estigmatizaciones y con esos prejuicios? Porque fíjate que hace poco, precisamente en redes sociales, me tocó ver el video de, pues, de una niña con un trajecito de ballet haciendo pole y no sabes la de críticas que hubo alrededor de esa simple imagen porque ya la están casi casi prostituyendo, en fin, comentarios sumamente agresivos y negativos, cuando pues otras personas decían, pues yo nada, lo único que veo es una niña que está bailando, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿de qué manera también crees que se podría acercar a los niños y a las niñas a esta práctica sin caer en estas estigmatizaciones? Pues ahí, o sea, creo que este tema que yo trabajo sobre identidad de género y el tema de la sexualización de las infancias está bien conectado, porque Ujú, cuando hablamos de infancias trans, uno de los argumentos siempre para atacarnos es pues hablar de abuso de infancias, de sexualizarles y todo eso, y realmente, pues digo, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Del derecho ujú, fundamental que es la identidad de Ujú. una persona. Y cuando lo trasladamos a la práctica del pole, creo que es muy parecido. Es únicamente porque hay poca ropa, que tiene, el objetivo de la poca ropa es el agarre del tubo, nada más. No es enseñar, no es otra cosa, es porque intenten subirse en un tubo con un pantalón y pues va a ser suelo directamente, sí. ¿no? Entonces, es eso, o sea, no, ¿por qué se tiene que ver todo desde esos ojos de personas adultas y llevarlo a sexualizar todas las prácticas? Para las infancias yo creo que es una gran actividad. Yo tuve la fortuna de compartir espacio con dos niñas Qué bonito. maravillosas, increíbles, talentosas. Y yo vi cómo se fueron desarrollando en el pol, su crecimiento, la confianza que te da estar ahí y la comunidad que se hace, ¿no? De llegar con, no me quiero quitar la ropa porque me da pena y todo eso, y después ir aprendiendo a amar tu cuerpo porque tu cuerpo es lo que te hace estar ahí arriba trepada y te aguanta y tienes la fuerza. Entonces, creo que esa es la parte valiosa que tenemos que enseñar a las infancias y también no pensar que solo es una actividad para niñas, ¿no? Exacto. Ujú, exacto. Yo no he visto a muchos niños en práctica de pole porque creo que también se tiene este prejuicio de es una actividad para mujeres, ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí, romper con todos esos prejuicios y saber cómo puede ser esa convivencia, que es mucho de yo te cuido, yo te apoyo, te animo. Me parece un ambiente maravilloso para las infancias. O sea, tendríamos que quitarnos ese estigma de qué significa estar ahí y también el estigma de que personas adultas convivan con infancias y que haya ciertas actividades donde haya cercanía corporal y todo, que no pasa, o sea, evidentemente siempre hay que tener cuidados, siempre hay que tener respeto hacia las edades y cómo se hablan ciertos temas. No evitarlo, sino más bien ponernos en los zapatos de decir a una infancia a lo mejor no le vas a llegar a hablar de ciertas formas sobre
corporalidades y todo eso, pero sí hacer el ambiente necesario para que se sientan en esa confianza. Y yo creo que pues, todas las personas deberían animarse al menos una vez a decir, a ver, voy a ver qué es, y con las infancias también llevarles y decirles, prueba, ¿no? Y van a ver la confianza, la seguridad, lo mismo de ese punto de desconexión. No sé si en otros deportes suceda, porque pues yo con lo que lo conseguí fue con el pole, pero Sí. ese punto de relajación, de desconexión es buenísimo, o sea, hace muy bien en todos los aspectos. Y cuéntanos, tú como mamá Poler, ¿en algún momento acercaste a tu hijo mira, pruébalo, cómo te sientes? ¿Alguna vez lo llevaste a alguna clase? Sí, sí, yo fui de como somos, ¿no? Muchas veces de tienes que hacer pole. Sí, todos Sí lo los polos llevé. somos así. Ajá. De, Deberías de practicarlo, ¿no? Luego empezamos, sí. evangelizando a la gente. Sí, claro. Sí, sí lo llevé, y él, bueno, porque yo aparte llegaba bien emocionada todos los días de mira lo que hice hoy, ¿no? Y miren estos videos. Tengo otro hijo que es más grande, o sea, otro hijo que es un chico cis, y él Ujú. me dijo, sí, ¿no? Él sí de gimnasio y todo, me dijo, sí, sí lo quiero hacer porque está increíble todo lo que hacen, lo que le enseñaba de mi Wow. coach que hace, me dijo, sí quiero y me voy a meter a clases y estamos en eso, ¿no? Pero con el más chico, a él sí se cohibió un poco más y luego me dijo, es que me da miedo, ¿no? Entonces yo fui respetando su proceso, lo sigo intentando, pero pues respeto su proceso en que él o sea, tiene que llegar a ese momento en donde cada persona diga, sí lo quiero hacer, Sí, ¿no? claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, ¿de qué manera tú podrías vincular esta práctica del pole con lo que haces en tu causa social? Pues esto de romper todos los estereotipos que tenemos. O sea, Ujú. abrirnos la mente a ver más allá de lo que se nos ha enseñado, más allá de lo que creemos que sabemos. Porque sí, hasta la fecha yo digo que hago pole y muchas veces es la broma de, ay, ¿y cuándo me bailas? ¿No? Y esa falta de Exacto. respeto Ujú, horrible. Entonces es así como yo lo conecto. Ujú, Digo, parecieran actividades bien distintas, pero ujú, realmente es siempre estarnos cuestionando estos estereotipos de género, cuestionarnos qué es lo que nos enseñaron de cómo se debe ver una mujer, cómo debe ser, y de que entonces si hace Paul a lo mejor ya es bien exótica y ya no es la ujú, claro. novia, la esposa perfecta que cumple con ciertas características, ¿no? Porque además de nuestra organización, pues acompañar a el tema de identidad de género en infancias y adolescencias, somos una organización feminista y nos nombramos Claro. con bases feministas, nos parece bien importante hacerlo desde ahí. Entonces, con esta visión feminista y además interseccional, digo, no Ujú, podemos seguir, o sea, yo no podría, como decía, ¿no? Ser congruente ujú. con mi actividad y tener esto de, pues les voy a decir poco a poquito qué es lo que hago, es de no, esto es el pol y es maravilloso y si te quieres ir por el fitness, por el dance o por el exotic, es totalmente válido todo ujú. y tienes que dejar de pensar que todo se tiene que ir a lo sexual, que todo es o para complacer a hombres, ¿no? Para complacer su visión, para Claro, complacer sus gustos. claro. Eso también es horrible que se nos estigmatice de esa manera, de que es para el placer masculino que Así nosotras es. decidimos hacer eso, ¿no? Y digo nosotras enfocándonos en el tema de mujeres, porque claro que hay hombres que también hacen pole y lo hacen maravilloso, pero finalmente es diferente el estigma. Y siento que hacia ellos también puede ser como el de, ay, te metiste porque vas a estar con mujeres, ¿no? Ujú. Porque quieres ver a mujeres en poca ropa y entonces por eso estás ahí. O sea, finalmente regresamos a lo mismo, al machismo Exacto, y misoginia con el que exacto. se ve toda actividad, ¿no? O sea, Ujú. Y bueno, hace un momento mencionabas que cuando tú iniciaste en la práctica también tuviste que destruir muchos de los prejuicios que tú tenías con respecto a la misma, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso, porque pues literalmente llegas a una práctica de la cual tú tienes una idea y creo que todo el mundo tenemos una idea y te das cuenta de que no es así, de que es completamente diferente a lo que tú pensabas. ¿Cómo fue esta literal de construcción de tu concepto con la realidad? pues sí, lo mismo, ¿no? Lo que yo conocía de la práctica de hacer pole era el baile, ¿no? Y lo cual me parecía muy maravilloso y admirable, pero era lo que yo conocía. Entonces, mi primer interés fue de sí, a mí me gusta mucho bailar, ¿no? Y pues y ya en la primera clase que tuve, que terminé súper adolorida del abdomen, Sí. no me pude parar en 3 días, casi, casi.
fue cuando empecé a entender que dije, wow, esto requiere mucho más allá que solo el verse bonita, ¿no? Y el Sí. de, ay, voy a bailar alrededor y todo eso. Entonces, empezando por eso, fue de, esto es mucho más profundo de lo que yo había pensado. Y luego fue muy importante para mí el tema de la corporalidad, de Ujú, sentirme cómoda con ujú, mi cuerpo en esos espacios, ujú. porque yo también tenía esta idea de que solo mujeres que son estereotípicamente bellas y las corporalidades así perfectas, Delgadas y delgadas y atléticas. todo, ajá, atléticas principalmente, yo Ujú, decía, pues son quienes hacen estas actividades, ¿no? Porque también, regreso, es lo que vemos en medios muchas veces, es lo que nos muestran de cómo es. Entonces, ujú. eso, yo para llegar así con, o sea, cambiarme incluso ahí me daba mucha pena, llegaba con el short más largo y mi coach, me decía, necesitas No. más corto porque te vas No a vas a caer, poder ajá, te agarrarte. vas a Sí. lastimar, ¿no? Sí. Entonces eso, e ir sintiendo este apoyo también de las demás personas con las que tomaba clase, que me decían, ay, sí, tú tranquila, y de, a ver, te ayudo a doblarte, y es que, no, es que te necesitas el agarre, así, ¿no? Hasta decíamos el longiagarre para que apriete bien y todo. Sí. Entonces, esa clase de cosas me hizo sentir muy cómoda. Y finalmente, yo no he tomado casi clases de pole dance, han sido muy pocas. Me fui más como a el Al fitness, fitness. Ujú, porque me di cuenta que requería mucho de mí. O sea, me ujú, retaba más, no ujú, porque las otras no lo sean, a mí me encanta y quisiera hacerlas, pero por el tiempo luego no es posible. ujú, Pero me fui al fitness porque dije, me di cuenta de esto, ¿no? De este esfuerzo, de todo lo que se hacía. O sea, yo tenía, creo que 2 semanas tomando clases de pole y mi coach iba a ir a una competencia, entonces ujú. tuvo su muestra de cómo iba a ser la competencia y ahí fue cuando yo quedé maravillada de todo eso se puede hacer arriba del tubo. Entonces, así fui quitando estas cosas, ¿no? Y también lo que decía, como el comentarlo, el contarlo, y con esta seguridad ya no, porque sí me daba pena al principio decir que hacía Paul, no tanto porque me diera pena la actividad, sino por las preguntas que iban a venir después. Entonces era mucho como de, "Ay, no, no quiero tener que lidiar con eso, mejor no lo digo". Y ya fui también agarrando este orgullo de decir, sí, sí lo hago, me gusta, me empodera. Y todos tus Ujú. prejuicios y tus telarañas que tienes en la cabeza te las vas a quitar porque te voy a contar qué es, ¿no? Porque aparte soy muy así, de Sí, decir, sí, sí, todo sí. lo que creías no es cierto, te voy a contar que sí es, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿no? Te voy a decir la verdad Exacto, sí. de lo que tú crees, ¿no? Ujú. Sí. Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo muy importante que es la cuestión de la corporalidad, ¿no? Ujú. Eh, las personas que somos, bueno, no sé si sea igual, eso ahorita tú me lo vas a aclarar, pero por ejemplo, las personas que somos cis, nos cuesta mucho trabajo conectar con nuestra parte de Ujú. corporalidad. ¿Qué pasa en la cuestión de las personas que son trans? ¿Cómo manejan esta cuestión de la corporalidad? Oye, es bien importante e interesante porque se esperan ciertas cosas de las personas trans, ¿no? O sea, una persona trans, para validar su identidad, se espera que se vea de cierta forma. Y a Ujú, pesar desde el feminismo se habla de derribar estos estereotipos de género y lo que implica este constructo social y demás, se sigue esperando que una mujer trans se vea de cierta forma, se vea como exacto, mujer, como ¿no? mujer, claro. Entonces, pues ese es un tema que creo que tendríamos que profundizar más en por qué a las personas trans les exigimos que se vean de cierta forma para Exacto. validarles. Y cuando hablamos de infancias, es todavía un tema más complejo aún, porque en infancias, bueno, en todas las personas menores de 18 años, no está permitida, está prohibido en México cualquier tipo de cirugía, ¿no? Para modificar su corporalidad. Entonces, cuando se habla de personas trans y en automático se piensa en cirugías o tratamientos hormonales, pues ¿qué Ujú, pasa cuando hablamos de infancias, no? Las infancias no pueden acceder ni a un tratamiento hormonal ni a una cirugía, está prohibido. Y también es importante que yo diga, desde nuestra organización no hablamos jamás de ese tema. O sea, cualquier tipo de tratamiento hormonal a veces es una decisión personal y no ujú, nos dedicamos a estar promoviéndolo. Creo que más bien deberíamos dejar de tener esa exigencia y ujú, con las infancias, por ejemplo, pues que sea solamente porque dicen quiénes son, se valide su identidad. No se espere que si se ujú, nombra como niño, entonces, pues tienes que traer el cabello corto, tienes que traer ropa azul o jugar con carritos o jugar fútbol, ¿no? ujú, Y en el pol, por ejemplo, las actividades, sí conozco personas trans que lo practican y es todavía un proceso extra.
¿Por qué? Claro. Pues esto, ¿no? De qué se espera de una corporalidad cis y una corporalidad trans. Y si para personas cis es difícil sentirte en esa confianza que finalmente te vulnera estar con poca ropa en esos Sí. espacios, para una persona trans todavía es más allá y no debería ser. O sea, para ninguna persona, ¿no? Pero en especial creo que para las personas trans no les deberíamos estar exigiendo ciertas corporalidades para ningún tipo de espacio y mucho menos en uno donde requiere pues esta parte de descubrirte totalmente y tener esa confianza de me voy a subir al tubo y voy a hacer esto y voy a experimentar y confío en que o la persona que está encargada de cuidarme lo haga sin juzgar que, ya se me vio el cuerpo de esta manera o se me está viendo esto o el otro, ¿no? Creo que por ahí Ujú. tendríamos que siempre enfatizar este cuestionamiento sobre por qué exigimos a las personas que se vean de cierta manera y con las personas trans, por qué les exigimos que todo el tiempo nos demuestren que sí son quienes saben que son. No Claro. estamos como para, o sea, si a las personas cis no se nos pide, ¿por qué a ellas sí? ¿No? Ujú, así Exacto, es. sí. Y cuéntanos, en tu práctica como poler, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? Ya con toda esta experiencia del manejo de los prejuicios, tu, porque literalmente estabas luchando desde dos frentes, estás luchando contra los prejuicios de la sociedad contra estas personas, el educar a las personas, que creo que es lo más complicado que existe Sí. en todos Sí. los temas, o sea, educar a la sociedad es una cuestión titánica. Ujú. Y por el otro lado también estás educando y visibilizando una práctica también súper llena de tabús, súper sexualizada. ¿Cuál ha sido el reto más grande en en ambas esferas? Pues como activista siempre el reto más grande es enfrentarme a estos discursos de odio, ¿no? Que es como tal, discursos de Sí. odio. Y poder separar, porque como mamá, todo esto me atraviesa enormemente, pero Claro. como mamá Sí. muchas veces todos esos comentarios, híjole, me tumbaban. O sea, al principio yo veía comentarios en redes sociales y todo, me quería pelear con todo mundo y me tumbaba mucho emocionalmente, Sí. me afectaba mucho Ujú. saber, porque aunque no hablaban de mi hijo, o sea, estaban hablando de eso, ¿no? De las personas trans, de las infancias y todo, entonces, pues es como que de los retos más fuertes que me he enfrentado como activista hasta que ya después se te hace la piel más gruesa y dices, son derechos humanos y vamos a seguir peleando y todo, ¿no? Ujú. Y en el poll, pues una vez que ya pasé con todos estos prejuicios, digo, va a parecer como una comparativa bastante simple, después de decirlo de activista, pero el reto que tuve como más grande fue cuando decidí, llevaba 6 meses de clase y con una amiga decidimos meternos a una competencia grupal. Éramos Wow. muchas personas. Y yo llevaba 6 meses, entonces yo no sabía prácticamente nada, ¿no? Recién estaba platicando con nuestro coach que se llama Enrique Rico. Le dejo acá un saludo, perdón, y toda mi admiración. Saludamos. Platicábamos recién de eso, de qué locura fue esa competencia Ujú. de estar éramos 7 en un equipo, luego fuimos menos, pero al principio éramos 7 y fue, Wow. o sea, fue una maravilla para mí la experiencia. Ujú. Creo que yo no lo tomé nunca como un juego ni nada, creo que para mí era de, wow, todo esto es nuevo y estoy experimentando. Y ya cuando sentí la presión real de lo que era estar en el escenario, o sea, ahí fue donde yo junté mis dos actividades, estar en el escenario en una competencia y he estado en muchos escenarios dando entrevistas, conferencias y todo es algo pues de mi vida de activista, Ujú. fue que dije, qué bonita sensación es estar aquí arriba, ¿no? Y sentirte con la confianza de yo soy aquí, quién sabe. Digo, en una conferencia no me califican, no Sí, puedo perder, Claro. pero Sí. finalmente es una emoción muy parecida y eso ha sido creo que de las cosas más retadoras que viví en el pol, que me sigue gustando. O sea, me sigue gustando el tema de la competencia. Yo ahorita no me animaría a otra competencia grupal, individual todavía tampoco, pero es algo que sí quiero hacer. O Está en sea, futuro, ¿no? ajá, sí, sí Sí. está en mis planes, ahorita no porque tuve que pausar un poco la actividad, la retomé y entonces quiero sentirme con mucho más confianza, Ujú. no sobre el escenario, sino Ujú. confianza de lo que puedo hacer y evitar justo lesionarme, ¿no? Porque ya Ujú. sabemos que si te pones más, bueno, no, si te exiges más de lo que a lo mejor en ese momento
tus capacidades están, pues ya, entonces eso es lo que no Ujú. quiero. Sí, No quiero llegamos a llegar las a eso. lesiones. Sí, 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 sí. exactamente. Bueno, ¿qué les dirías a las personas que de alguna manera están en este proceso de autodescubrimiento? Yo lo veo así como un autodescubrimiento, para que se puedan acercar a organizaciones como la tuya, que se sientan apoyadas, que se sientan acompañadas. Porque pues a veces pareciera que uno las vive a solitario, ¿no? Sí. Pero realmente pues la verdad, honestamente es la primera vez que yo sí había escuchado de organizaciones que se dedican al trabajo con gente trans, pero nunca de infancias, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a estas personas para que tomen este primer paso para el acompañamiento en todo su proceso? Oye, pues primero les diría que viéndolo desde como familia, ¿no? Que acompaña a una infancia o adolescencia, que sepan que todo lo que nos enseñaron en su momento sobre qué era ser una persona, cómo te identificas y demás, hay que desecharlo. O sea, tal cual, ¿no? Hay que Ujú, desecharlo y estar y abrirnos a aprender, a reaprender, saber que no son modas, a creer. Tenemos también esta visión adultocentrista de que porque yo soy más grande, yo sé más, y pues no, en realidad nadie sabe quién es más que tú misma, tú mismo, tú misma, ¿no? No, nadie sabe más que tú sobre quién eres y cómo te sientes. Entonces, primero eso, ¿no? Si hay adolescencias, porque supongo infancias, no, 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 bueno, no sé si tengan acceso, pero ujú, adolescencias, pues que sepan también que habemos una comunidad muy grande que les acompañamos, ¿no? A veces la familia tiene un proceso en el que no entiende, no, y tiene mucho ujú, miedo. ujú. Y de ahí muchas veces se vienen los rechazos, de mucho miedo. Entonces, que sepan que vemos una comunidad muy grande afuera, que si la familia no te está abrazando, tu familia sanguínea, habemos otra acá que vamos a ser tu familia, que te vamos a acompañar y te vamos a apoyar, ¿no? Y para las personas transadultas, pues que no tuvieron, por ejemplo, esta oportunidad de tener en su infancia, adolescencia, la familia que les Ujú, acompañara, ujú, pues acá también estamos, o sea, ya yo conozco muchas personas transadultas con las que hacemos muchas actividades en conjunto, pero también acá estamos, ¿no? Acá somos también familia. Yo no voy a decir, ah, yo voy a ser ahora la mamá de ni nada, pero finalmente es muy valiosa su existencia y muy valiosa sus historias. Para mí, como mamá de un adolescente, cuando yo conocí a personas transadultas y me derribaron todos estos estereotipos sobre una vida violenta, falta de oportunidades, que las hay, pero no es toda la vida de las personas, ¿no? Una persona trans no significa es una vida trágica. Entonces, más bien, pues esta violencia estructural nos hace tener que exigir más los derechos, nos hace tener que pelear más, pero su vida es bien valiosa. Digo, yo como mamá cuando les conocí fue de, esto es otro mundo, ¿no? Todos esos miedos que yo tenía por la identidad de mi hijo se me fueron derribando poco a poco, ujú. porque dije, claro que es una vida feliz y tienen amistades y tienen relaciones amorosas y todo eso, ¿no? Entonces es bien válida la existencia de todas las personas y nos encanta ser una gran comunidad. Sí, precisamente eso era lo que también quería preguntarte. Cuando tú, ¿cómo vives el proceso, no? Ujú, ujú, Porque, pues, o sea, sí nos lo platicas, pero ujú. a nivel emocional, a nivel mental, la primera vez que tuviste este momento con tu niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Y cómo es que tomaste tú la decisión de apoyar? Pues cuando yo supe, bueno, sepan que mi hijo desde que tenía como 3 años, él a su manera ya me decía quién era, ¿no? De las primeras señales que yo tuve, por llamarlo así, es que él rechazaba las cosas de color rosa, en específico vasos de color rosa, ¿no? Esa era su forma de decir que no estaba a gusto. Y yo no soy una mamá, o yo no, sí, no soy y nunca he sido una mamá que sea de la niña rosa, vestiditos y todo, pero finalmente sí traemos estereotipos y cargas que Claro. transmitimos, ¿no? Ujú. Aunque no lo querramos hacer así, o sea, yo decía, no, yo no soy esa mamá. Porque yo no espero que mi hija se case y yo no veo vestido de blanco y todo, ¿no? Pero finalmente sí había cosas que le transmitía. Entonces, la forma de mi hijo de decir, esto no es lo que yo soy, era rechazar el color rosa Ujú, porque pues eso lo que socialmente le decía a él
quién era, ¿no? Y se lo estábamos imponiendo. Esa fue de las primeras señales. Y constantemente me decía, es que yo quisiera ser un niño, yo quisiera ser un niño, o personajes de caricaturas y todo. Siempre elegía los disfraces que eran los personajes masculinos. Ujú, Cuando tuvo 5 o 6 años fue cuando empezó a cambiar su expresión de género, cómo le gustaba que lo vieran, ujú, y ya era cabello chiquito y todo. Pues yo nunca tuve tema con eso, ¿no? De vístete como quieras, usa la ropa que ujú, quieras, usa el cabello como sea y demás, ¿no? Entonces en la calle todo el tiempo le decía niño, porque pues Ujú. chiquito sí hay un momento de las infancias donde ujú. decimos que todas se Sí, ven iguales, ¿no? sí, Digo que no exacto. están así, pero pues sí, no, hasta que hay estos indicativos de género, ya es cuando dice, es una niña, es un niño, ¿no? Entonces con él nos pasaba que le decían mucho que era niño. Y yo veía que a él no le causaba tema, o sea, que se reía. Y yo sí era la que, niña, ¿no? Niña, y todo el tiempo y así, hasta que dije, ¿no te molesta? Y eso bien importante también. O sea, cuando yo consideré su sentir y le dije, ¿no te molesta que te diga niño? No. ¿Estás bien con eso? Sí. Pues yo para qué ando dando explicaciones o aclarando cosas, si él está bien con eso, ¿no? Más grande, como hasta sus 10 años, ya fue cuando me pudo expresar que era una persona trans. ¿Cómo llegó él a eso? Pues porque buscó información en internet. Escuchó una plática Ujú. donde se habló sobre personas trans Ujú, y ese fue el momento en el que él dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que esto existe? Ya ¿No? encontré, ujú, sí. Sí, claro. y buscó en internet Ujú, y claro. llegó diciéndolo así de, esta es mi bandera, ¿no? La Wow. bandera trans. Y fue así como yo supe. Digo, yo tenía en mente ya un tema de orientación. O sea, yo Ujú, pensaba que era orientación y dije, en algún momento me lo va a contar sí. Ujú. y no tengo tema, ¿no? Pero cuando fue identidad, fue cuando entré en esto de, yo no sé, ¿no? Lo que les decía, yo no ni siquiera sabía sobre hombres trans, no tengo idea y empecé a buscar, o sea, para esas cosas sí digo bendito internet, sí, Sí. porque empecé a buscar información, o sea, yo me metía todo lo que fuera de tuviera que ver con personas trans y definitivamente sobre infancias trans se habla muy poco, hay muy pocos espacios. Tuve la gran fortuna de llegar a la organización, de llegar con la persona adecuada, quien me acompañó y me dijo, mira, todo está bien, ¿no? Todo va a estar Ujú. bien, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero mi mayor miedo, la verdad, no fue el tema de la identidad de mi hijo, porque yo sabía que era algo que yo ya había visto, ¿no? Una vez que supe que era ser una persona trans, yo dije, claro, él desde que estaba muy pequeñito me lo dijo, pero ni él ni yo sabíamos cómo se llamaba esta vivencia Ujú. que él estaba teniendo. Lo que más me dio miedo fue lo que les decía, esto de cómo va a ser su vida. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿No? ¿Cómo se va a relacionar y qué va a pasar con la escuela y si nos van a estar cuestionando? Entonces, cuando recibí este acompañamiento integral, que es de todo lo que necesitas saber, y la compañía de otras familias, también de sentirme con la confianza de decir, no es que sea una tragedia, simplemente tengo miedo y quiero llorar porque tengo miedo y quiero sentirme Ujú, validada en esas lágrimas y todo. sí. Otras familias también, mamás, papás que estaban pasando por lo mismo, fue de aquí nos acompañamos, aquí nos abrazamos y esto para adelante, ¿no? Y si no sabemos algo, pues le preguntamos a la otra persona y así. Entonces, eso es lo bonito de ese proceso, ¿no? Les digo, lo más complicado para mí fue el darme cuenta que ya era muy consciente de qué tipo de sociedad vivimos y en qué contextos estamos. Pero ya aterrizarlo a sentir que mi hijo estaba en peligro, eso fue mi mayor miedo hasta que fui pues entendiendo que este miedo me tenía que mover. O sea, no me puedo quedar con miedo, tengo que hacer algo y empecé a meterme en el activismo y así, ¿no? O sea, fue como dije, este es lo que yo puedo sumar a que mi hijo, sí, o sea, sí pensando en él, que tenga otras oportunidades, que no tenga que estar todo el tiempo peleando por sus derechos y que pueda tener una vida lo más normal y común posible, pero también por todas las otras infancias, que conocí a otras familias, vi, no todas las familias tienen la posibilidad, o mamás, papás, ¿no? O personas adultas que acompañan la crianza, de meterse al activismo. También Ujú, no suena a privilegio el ser activista, pero sí lo ujú, es un poco. Sí es un privilegio poder decidir dedicarle tu vida a esto, ¿no? claro. Ujú. Obviamente esta temática también pues tiene que ver con otras esferas de la misma sociedad, como por ejemplo pues son las escuelas, los colegios. Ujú. De, em, ¿De qué manera los papás se pueden amparar legalmente o jurídicamente en relación a que se respete la forma de ser de sus hijos? Lo digo porque pues a veces en las escuelas pues ya sabes, el uniforme
y te obligan a usar un tipo de uniforme, ¿no? Yo como mamá o papá, ¿qué puedo hacer para defender o apoyar a mi hijo en ese sentido? Pues no hay, o sea, esa es una exigencia que tenemos y muchas gracias por nombrarlo. No hay un documento, un protocolo, un lineamiento desde la Secretaría de Educación Pública que hable sobre eso. Se habla sobre protección de derechos humanos, respeto a la identidad, pero finalmente se deja a criterio de directores, directoras, si respetan o no el derecho a la educación de infancias o adolescencias. Entonces, lo que hacemos desde nuestra organización es que acompañamos a las familias, ofrecemos una capacitación a la escuela, tenemos un protocolo de actuación que lo creamos en la organización, que está basado en la Ley General de Educación, la Constitución, derechos humanos, digo, todo el fundamento legal necesario. Y con esto es una herramienta que les damos a las familias para que vayan a las escuelas y exijan los derechos. Si esto no funciona, pues hay otros mecanismos de defensa donde se pueden poner denuncias hacia las escuelas por discriminación. Pero pues esa es la manera, o sea, ese sí es una gran causa, es un gran tema porque no existe algo desde la Secretaría de Educación Pública quien es responsable de proteger este derecho a la educación. Y es también la invitación que siempre hacemos a la SEP, pues que nos escuche, ¿no? Que escuche a las familias que estamos acá, que escuche a las infancias y adolescencias que necesitan que se proteja su derecho y que necesitan tener también acceso a una vida escolar libre de violencia y discriminación. Exactamente. Bueno, un principio es ya esta cuestión de que si tú como niña quieres usar el uniforme de Mm, pantalón, y ujú. digo, desgraciadamente esto surgió por las cuestiones de acoso sexual que se ha visto Exacto, sí. en escuelas desde kinder hasta, bueno, universidades, Ujú. entonces se tuvo que tomar esta medida, ¿no? Pero creo que es un pequeño avance ahí que Sí. tenemos. Y quiero preguntarte, ¿el pol para ti fue un medio como para manejar todos estos sentimientos? Porque ahorita nos hablabas cuando te enteras de la noticia de tu hijo, pues surge el miedo, supongo que te sentías también abrumada, con esta ansiedad de saber qué Ujú. iba a pasar. Todos estos sentimientos, pues al final de cuentas son, pues es una carga, ¿no? Es una carga emocional muy grande. ¿El Pol te ayudó a manejarlos de alguna manera? Sí, totalmente. Fue mi vía de escape. Les digo, para mí fue una maravilla encontrar la actividad y encontrarme también con las personas en esos espacios, ¿no? Este, sí, cuando yo empecé, les digo, el dolor era así de, duele mucho, pero quiero regresar, ¿no? Y yo Ujú. estaba Sí. orgullosa de, mira, tengo un moretón aquí De hijito de de esta Paul. figura y todo, sí. Entonces, sí, fue totalmente un alivio, o sea, el sanar para mí de esa forma. La verdad es que sí fue totalmente sanar emocionalmente, sentirme respaldada en estos grupos, eso de estoy arriba del tubo y pongo atención y cada movimiento cuenta, ¿no? Cada desliz que haces, cada centímetro que mueves tu mano cuenta a qué tan segura está tu vida o no allá arriba, ¿no? Sí, claro. Entonces eso me permitió, o sea, les digo, es la única actividad que me ha permitido desconectar totalmente de todo y que yo salgo de mis horas de clase y es así como de, ah, ya regresé al mundo, ¿no? O sea, es Ujú, otra vez, sí. me reanima y siempre salgo muy contenta. Entonces, yo creo que, digo, yo por eso amo hacer poli, es una actividad que de verdad me encanta y no la quiero dejar nunca, porque significó tanto para mí en esa parte emocional, ese rescate emocional significó tanto que por eso le tengo como mucho cariño y mucha pasión a esto que hago. ¿Consideras que es terapéutico? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Híjole, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero Jen, por favor, compártenos tus redes sociales, donde pueden acceder a, si es que tenemos familias que requieran el acceso a tu organización, dónde te pueden encontrar. Por favor, compártenos tus datos. Sí. En todas las redes estamos como Asociación por las Infancias Transgénero. En Instagram en específico nos pueden encontrar como @infanciast. Pues muchísimas gracias, Jen, por estar con nosotros. Y bueno, también a nosotros recuerden seguirnos en redes sociales como Pol Terapéutico Casia, en Instagram, Facebook y TikTok. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Jen. Gracias. Bye.
Be strong.